La palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 20, 17 al 19. Este es el sermón correspondiente al día del Señor 3 de febrero de 2019, titulado El Rey anuncia de nuevo su muerte, basado en Mateo capítulo 20, 17 al 19, y el pueblo de Dios puesto en pie, con honor a nuestro Santo Señor que habla, con agradecimiento porque Él habla. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo a su iglesia bíblica Ríos de Gracia: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Palabra de Dios. Amén. Amado Señor, hoy te place hablar a un pueblo que has reunido a esta pequeña manadita de tus ovejas, de tus santos. Te ha placido hablar, y nosotros nos deleitamos en que tú nos hables. Señor, enséñanos a deleitarnos en tu palabra. Enséñame a mí a deleitarme en la exposición de tu palabra. Enséñanos a sumergirnos en tu palabra, porque definitivamente tu palabra nos edificará. Tu palabra nos transformará. Definitivamente tu palabra hará una cirugía en nuestro corazón, discerniendo lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, lo divino de lo humano. Oh Señor, enséñanos a deleitarnos en tu palabra, porque tu palabra misma dice de ella que es dulce en nuestro paladar. Es dulce, Señor. Afina nuestros oídos para oírte. Afina nuestro cerebro, nuestra mente para entender. Pero sobre todo afina nuestro corazón para amarte por la palabra, y afina nuestro ser para obedecer a tu palabra. Y a aquellos a quienes no han escuchado el mensaje del Evangelio, hoy te lo suplicamos. Dirígenos. Dirige a aquellos hermanos, a aquellas personas a que escuchen el Evangelio, crean en el Salvador y reciban la vida eterna. Y a este tu siervo úsalo, Señor. Solo soy tu siervo. Lléname de ti para predicar tu palabra con esmero, con reverencia, porque todo esto es para la gloria de tu santo nombre, en Jesucristo nuestro Rey. Amén y amén. Muy bien, hermanos, este texto es un texto crucial en la Sagrada Escritura. Es una palabra profética. A la gente que le gusta oír las profecías, esta es una palabra profética, y quizás es la palabra profética más importante de toda la Biblia, porque es Jesús mismo anunciando su muerte nuevamente. Esta es la tercera vez que el Señor lo hace. Él ya lo había hecho en Mateo 16, 21 y en Mateo 17, 23, y el sermón que hoy vamos a predicar, que voy a predicar, va a ser muy parecido a estos dos anteriores. Pero ¿qué es lo que sucede? Recordamos el método de enseñanza de nuestro Señor. ¿Cuál es el método de enseñanza de nuestro Señor? La repetición de la repetidera. ¿Por qué? Porque es que a nosotros se nos olvidan las cosas. Nosotros somos olvidadizos. Recuerdan que en la época de los judíos, cuando ellos salieron, fueron librados de Egipto, el Señor les dejó la Pascua, y la Pascua se celebraba cada año. Pero en la iglesia el Señor nos deja la Santa Cena. Y la Santa Cena, ¿cuándo se celebra según la Biblia? ¿Cada cuánto se celebra? Amén, cada que nos reunimos. Y aquí nos reunimos los domingos. Entonces cada vez que nos reunimos celebramos la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque como lo dice el mismo texto, lo acabamos de ver, un grato recordatorio, porque es que se nos va de la mente qué fue lo que hizo el Señor, quién es el Señor, por qué le alabamos, porque Él es el Rey. Entonces el Señor constantemente nos está repitiendo, y este sermón es tan importante
Y he repetido, la tercera vez que lo repetimos. ¿Qué cosas nuevas puedo decir yo de algo que el Señor ya nos ha explicado hasta la saciedad? No puedo decir nada nuevo, solamente repetirlo. Pero ¿sabes una cosa? De esa repetición, de la repetidera, siempre surgen nuevas flores aromáticas de su palabra. Entonces, en este sermón, en esta profecía que es la más importante de toda la Biblia para mí, es porque Jesús anuncia su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Esta revelación es el pináculo de toda la revelación. Es la cumbre de la profecía. Para aquellas personas que todavía piensan que puedan haber profecías y que quizás asistan a la iglesia. ¡Ay, Señor, háblame cosas nuevas! No, el Señor no va a hablar cosas nuevas. No van a haber nuevas profecías. Porque es que la cumbre, lo máximo de la profecía ya fue dada. ¿Y qué es lo máximo de la profecía? Cristo padeció, murió y resucitó, y pronto vendrá por nosotros. Esta revelación es el pináculo de toda la profecía, porque es el cumplimiento de todo el plan de Dios para la redención del hombre y para el establecimiento de su reino en la tierra. Por eso el Señor la repite varias veces. Este pasaje debe ser importante en nuestra meditación bíblica, frecuentemente. ¿Por qué también es importante este pasaje? Hermanos, porque este pasaje contiene la médula, la columna vertebral de la fe cristiana. Este pasaje sostiene tu fe. Cristo se entregó, Cristo murió, Cristo resucitó. Le añadimos, Cristo pronto vendrá. Esa es la médula. Hermanos, esta semana oía a un predicador en la radio y él decía, y me pareció tan hermosa la frase que hoy la quiero repetir. Alguien de pronto en su casa lo ve. Y él decía, la fe cristiana o la doctrina cristiana es tan simple, tan sencilla, no es complicada, es tan simple, Dios nos la dio con tanta simpleza que hasta un niño puede entenderla. ¿Quién no puede entender? Cristo se entregó, Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo pronto vendrá. ¿Quién no puede entender eso? Pero sabes una cosa, la doctrina cristiana, la fe cristiana, es tan, pero tan profunda que aún el más grande de los teólogos se puede sumergir y nunca va a encontrar fondo. Imagínate el significado de la doctrina, de la fe bíblica. Es hermoso para nosotros poder entenderla con sencillez, pero poder sumergirnos hasta sus profundidades. Y por eso hoy vamos a sumergirnos un poquito más. Es cierto, el sermón en cierta forma es repetidito, pero es más profundo. Y vamos a mirar precisamente esos tres puntos. Cristo fue entregado, Cristo fue crucificado y Cristo fue resucitado. Vamos a mirar el primero, versículos 17 y 18. Dices, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Una característica importante de los tres textos que hemos estudiado, Mateo 16, 21, Mateo 17, 22 y 23, y ahora Mateo 20, 17 al 19, es que Cristo el Señor llama aparte a sus discípulos para darle esta revelación que es cumbre, esta profecía que es cumbre. Esta es la profecía máxima. Y el Señor Jesús llama aparte a sus discípulos. En las tres encontramos lo mismo. El Señor llama aparte a sus discípulos y les dice. Entonces, esta es una revelación. Esta acción de Cristo de llamar aparte a sus discípulos nos muestra, nos revela que esta es una revelación íntima, profunda en nuestro corazón.
Es una revelación solo para sus discípulos, o mejor, que solo sus discípulos vamos a entender. No es una revelación pública. El Señor Jesús allí no hace una revelación pública. Él no dice: mire pueblo, yo voy a subir a Jerusalén y allí seré entregado y muerto, crucificado y al tercer día. No. ¿Por qué el Señor Jesús no hace esa revelación pública? Porque la gran mayoría de personas que le seguían aún no tenían ese poder del Espíritu Santo para hacerles comprender la magnitud de esa revelación, la magnitud de lo que significaba ser entregado, ser crucificado y ser resucitado. Entonces, como lo contemplamos a través de toda la historia del Evangelio, esta revelación había podido convertirse en algo morboso, en algo especulativo, como sucedió con muchas otras cosas. Ellos especulaban acerca del maestro, acerca de las enseñanzas, y quién es este, y con qué poder, y en qué nombre viene, decían, y los fariseos venían y le tentaban. ¿Por qué? Pues porque ellos todavía no eran espiritualmente aptos para recibir la revelación, pero aquellos discípulos que habían sido llamados a lo íntimo de Cristo, sí podían recibir la revelación. Ahora la pregunta es contigo: ¿has sido llamado a lo íntimo de Cristo? ¿Eres llamado a lo íntimo de Cristo? ¿Estás viviendo en lo íntimo de Cristo? Porque es en lo íntimo de Cristo que tú puedes comprender la revelación. Es en lo íntimo de Cristo en el cual tú te puedes sumergir y entender estas cosas gloriosas y hermosas que son espirituales, que son celestiales y que son eternas. Es en lo íntimo. Y esto es un llamado a la intimidad. Y esto es un recordatorio permanente del Señor. Ven a mi intimidad, ven a estar en intimidad contigo. El Señor llama a sus discípulos. Él no llama a toda la gente, Él no llama al común, Él llama a sus discípulos. ¿Eres tú un discípulo? ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Nadie dice amén. ¿Eres tú un discípulo de Cristo? Porque soy apasionado, porque soy un discípulo de Cristo y Él me llama a lo íntimo. Ven a mi intimidad, te dice hoy el Señor. Si eres discípulo de Cristo, vas a ir a su intimidad. Si tú no eres discípulo de Cristo, no vas a amar su intimidad. Algunos de ustedes no hacen devoción en su casa. Algunos de ustedes no conducen a sus hijos a la palabra de Dios. Algunos de ustedes leen de vez en cuando la Biblia. Algunos de ustedes no hacen altar familiar. Esto no es una acusación. Esto es una advertencia. Cuidado. De pronto ni discípulo de Cristo eres, porque el discípulo de Cristo ama la intimidad de Cristo. El Señor Jesús llamó aparte a sus 12 y ellos fueron. ¿Por qué? Porque eran íntimos. El Señor Jesús iba, como ahorita lo vamos a ver, dice: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén. El Señor Jesús subía rumbo a Jerusalén. ¿Alguien me podría decir a qué subía Jesús rumbo a Jerusalén? ¿Por qué subía el Señor Jesús rumbo a Jerusalén? Bueno, ¿cómo? Muy bien. ¿Y qué fecha era? ¿Cómo qué fecha sería? La Pascua. Entonces él subía con sus 12, en el caminito ahí con sus maleticas, iban. ¿Sería que sí? Siempre la multitud lo acompañaba. Y él iba para la celebración de la fiesta más importante. Y la gente del norte de Galilea venía a la fiesta de la Pascua. Y la gente del Sinaí venía a la fiesta de la Pascua. Y la gente de Oriente venía a la fiesta de la Pascua. Y la gente del Occidente, todos venían a la fiesta de la Pascua. El Señor Jesús no iba solo. En el Evangelio según San Juan, creo que es allí, perdón, en uno de los Evangelios habla de cuando el Señor Jesús subía a la fiesta y sanó al ciego Bartimeo, ¿cierto? En Lucas. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Subían del Jordán, empezaban a subir,
e iban a la presencia de Dios en las fiestas de la Pascua. Y ahí estaba el Señor Jesús con una multitud de gente. Muchos de ellos eran seguidores de Cristo, muchos de ellos eran simpatizantes del ministerio del Maestro, y algunos querían tocarle y ser sanados. Pero el Señor Jesús llamó a sus 12 aparte. Tú te imaginas, Él va subiendo y de pronto en un momento dado los llama: vengan, vengan mis íntimos, vengan mis amados. ¿Sabes una cosa? Lo repito, ya lo había dicho en el primer sermón: Dios no tiene preferidos, Él tiene íntimos. ¿Eres tú íntimo del Señor? Cuando tú seas íntimo del Señor vas a ver la gloria de Dios sobre ti. Entonces Él los llama y les dice: vengan mis íntimos, mis amigos más íntimos, les voy a dar algo muy importante. Algo muy importante. Mira, el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que los gentiles se burlen de él y lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Esto es una revelación íntima, muy íntima, especialmente para unos apóstoles, para unos discípulos que estaban siguiendo al Señor Jesús, esperando el reino de Jesús, esperando que Cristo fuera el rey. Oye, hermanos, qué cosa tan terrible. Aquí pasamos a la otra parte. ¿Cómo sería posible que Jesús fuera rey si más bien iba a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley? Tremendo eso. ¿Qué esperanzas le quedarían? El Señor Jesús aquí complementa lo que les había dicho en las dos anteriores oportunidades en un periodo de unos 5 meses. Él les dice, les había dicho por allá en el capítulo 16 que era menester que el Hijo del Hombre fuera a Jerusalén y padeciera. Pero ahora el Señor Jesús les dice que iba a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y que lo iban a condenar a muerte y que lo iban a entregar a los gentiles. El Señor Jesús complementa lo dicho en los anteriores anuncios. ¿Por qué? Hermanos, la revelación de Dios es progresiva. Esto nos enseña que la revelación de Dios es progresiva, que la Biblia es complementaria, y que en cuanto más te sumerges en la Biblia, que es la revelación de Dios, más la vas a comprender. Si tú no te sumerges en toda la Biblia, no esperes comprender el mensaje de Dios. Tienes que sumergirte en toda la Biblia, porque el mensaje de la Biblia es progresivo. En Mateo 16 el Señor les da un esbozo, pero en Mateo 17 ya es más profundo, pero ahora en Mateo 20 es muchísimo, pero muchísimo más claro. Y entonces Él les confirma todo lo que le va a suceder. ¿Y qué es lo que les confirma? En primer lugar, confirma que Él iba a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. ¿Para qué? Para que ellos lo condenaran a muerte y lo entregaran a los gentiles. ¿Qué significa esto? Esto significa traición. Jesús iba a ser traicionado. Las altas esferas de la sociedad religiosa de Israel y de la sociedad política de Israel, el Sanedrín, los ancianos, iban a traicionar a uno de sus paisanos, pero no a cualquier paisano. Él les había demostrado que él era profeta, pero no solamente les había demostrado que él era profeta, también les había demostrado hasta la saciedad que él era el Mesías. Y en vez de traicionarlo, ellos debían inclinarse a Cristo. Pero ¿cuál fue la decisión que ellos tomaron? Traicionar al Señor, venderlo, entregarlo a las autoridades romanas. Eso es como si hoy en día tú, que siendo ciudadano colombiano, fueras entregado a una autoridad de otra nación sin haber cometido delito, y ha sucedido que no se han cuidado a los nacionales,
si fueras entregado para pagar un delito que tú no cometiste. Bueno, eso fue lo que hicieron ellos. ¿Para qué lo hicieron? Para congraciarse con el gobierno de Roma. ¡Qué porquería! ¡Qué asco! Vendieron al santo para recibir favores paganos y mundanos. Y eso lo dicen en Juan capítulo 8, lo dicen los ancianos de Israel. Es mejor que muera uno en nombre de todos, sino que muramos todos. Vamos a entregarle a ese Jesús. ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! Esto muestra un corazón verdaderamente corrompido. Pero Jesús sufrió eso. Jesús sufrió eso. Y no solamente la traición, sino el juicio. El Señor Jesús fue condenado a juicio. 7 juicios injustos le hicieron. Pero no solamente fue sometido a 7 juicios injustos, también lo condenaron a muerte. Y lo presentaron como un reo de muerte, como el más terrible de los delincuentes, al que no había cometido pecado alguno. Aún el mismo Poncio Pilato lo dijo: no hay pecado en este hombre. Este hombre no ha cometido delito alguno. Un hombre impío. Les enrostró que ellos estaban condenando a un justo. Y fue condenado. Y fue entregado a los gentiles. La pregunta es: ¿y qué hizo el Señor Jesús ante esta situación? Nada. La resistió, la ofensa, el oprobio, la traición, lo resistió hasta la saciedad y no desmayó. Cristo salió victorioso ante todas las pruebas y no cedió, no claudicó en su propósito. Su fin era la cruz y a la cruz tenía que llegar. Pero eso no era el fin. Luego de la cruz venía ¿qué? El sepulcro. La muerte, el sepulcro. Pero luego de la cruz y del sepulcro, ¿qué venía? La resurrección. Y luego de la resurrección, ¿qué venía? La gloria. La gloria. Entonces mira cómo el Señor Jesús, y como lo dice Hebreos 11, Él no miró a la cruz, Él miró a la gloria, y por eso venció. Pero Él no solamente venció para Él vencer, Él venció para que todo su pueblo venciera. Él salió victorioso ante todas las pruebas. ¿Por qué cuando nosotros sufrimos las pruebas nos desmoronamos? Porque no estamos en el íntimo del Señor. Cuando estamos en el íntimo del Señor, no importan las pruebas, vamos a salir avanti, porque Él salió avanti. Vamos a vencer porque Él venció. Él no fue derrotado con la traición. Él no se sentó a llorar: ¡ay, los judíos me vendieron! ¡Ay, estos hombres sí son malos! ¡No! Él salió victorioso, soportó la prueba hasta la muerte. Y ahí es donde Él sigue. Versículo 19. Y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de Él y lo azoten y lo crucifiquen. En los anteriores mensajes o anuncios les había hablado acerca de su muerte. Él iba a morir. Pero ahora Él les extiende la revelación. Él avanza la revelación y les dice: pero la muerte va a ser muerte de cruz. Va a ser una crucifixión. ¿Cómo? ¿Y quién se ha bajado de la cruz? Hasta ahora nadie. Entonces, ¿cómo vamos a tener un rey si Él va a estar crucificado? ¿Quién va a ser nuestro rey entonces? ¿Cómo va a ser aquí el asunto? ¿Ustedes se imaginan la decepción de aquellos discípulos? Tremendo. Porque ellos esperaban un rey que reinara, no un rey que fuera a la cruz. Pero nuestro rey fue a la cruz. Nuestro rey fue a la cruz. Ahora, Él es entregado a los gentiles para que se burlen, se rían. ¿Qué hacen los gentiles, los incrédulos, los impíos hoy en día contigo que tú eres santo? Aún los más queridos familiares tuyos, ¿qué hacen contigo?
Se burlan, se ríen de tu fe. ¿Y cuál es la actitud de muchos cristianos? Cuando su familia se burla, se ríe de su fe o la tiene por menos, cede ante las burlas, cede ante las propuestas del mundo. Y podemos escuchar a muchos hermanos que dicen, bueno, yo soy cristiano y realmente yo, pues sí, a mí no me gusta ir a fiestas y todo eso, pero esta vez sí voy a ir a la fiestica, voy a ir al paseíto, voy a ir al pecado para congraciarme con mi familia que es impía. ¿Cierto que sí? ¿Hemos oído eso? Y lo hacemos. Congraciarnos con nuestra familia que es impía es no aceptar las burlas. ¿Qué tal que Cristo hubiera dicho, bueno, yo ya no voy a la cruz y me identifico con los fariseos, con el Sanedrín y que no me crucifiquen? ¿En dónde estaríamos nosotros ahora? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor Jesús soportó todo eso. Y Él nos llama a soportar todas esas burlas, esos oprobios, esas maquinaciones que tienen los impíos contra nosotros. Los impíos maquinaron contra Jesús y se burlaron. Le pusieron una corona de espinas, le escupieron, le azotaron. Ahora cualquiera, ¿quién de ustedes no ha sufrido azotes en esta vida? Ay, ay, ay. Pero esos azotes no son nada, porque los azotes con que azotaban a los reos de esa época, 40 azotes mínimo, eran con unos látigos que tenían varias cuerdas, creo que eran 7 cuerdas, eran látigos largos, pero en las puntas de cada cuerda habían 3 cosas. Un clavo de hierro que desgarraba la piel, una bola de cebo que la laceraba y como una cuchillita que rajaba. Azote tras azote, azote tras azote, escarneciendo las carnes. Nosotros lloramos porque nos quemamos con el fogón, cuando cogemos una olla caliente y nos quemamos, ay, 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 o porque se nos cayó una uña, o porque me corté. Un día vine con la manito y ay, es que me corté. ¿Sí? Nosotros lloramos por nada. El Señor Jesucristo soportó la crueldad más cruel, el oprobio más cruel que ha sufrido hombre alguno. Y algunos todavía osan pintar al Señor Jesucristo con cara de... No, el Señor Jesucristo es el hombre más valiente que ha pisado la faz de la tierra, porque soportó todo este oprobio, todo este sufrimiento, toda esta humillación, todo este vejamen que se le hizo con fortaleza. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nuestra salvación. Él lo sufrió por nosotros. Eras tú quien debías estar allá. Eres tú quien debías haber sido azotado por cada pecado que cometiste, con 40 azotes y uno más. Éramos nosotros los que debiéramos estar ahí, pero Él lo soportó. Él intercedió, Él se puso entre el Padre y nosotros y dijo, ponme el castigo a mí, no a ellos. Mira lo que significa el sacrificio de Cristo, la crucifixión. Él mismo lleva su cruz, él mismo es clavado en la cruz y puesto ahí al pleno sol del día, quemante. ¿Y qué hizo él allí en la cruz? Suplicó por aquellos que lo estaban ofendiendo, que lo habían castigado, que lo habían mal enjuiciado, y dijo, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en un momento dado él dijo, tengo sed. ¿Ustedes se imaginan la sed que sintió el Señor Jesús?
Él sufrió por deshacer para ser el agua de vida para ti, para ser el manantial de agua de vida. Eso es lo que significa la cruz. Cuando Él les dice a sus íntimos, les dice: hijitos, voy a ser crucificado, no estaba hablando de que simplemente iba a ser crucificado en una cruz. No estaba hablando de la profundidad del significado de la cruz. Cristo fue a la cruz a pagar el precio que tú debías haber pagado, para que tú no pagues lo que tú debías haber pagado. Él lo sufrió. Algunas personas, al escuchar acerca de Cristo y de escuchar la doctrina de la expiación limitada, dice: no, pero es que los cristianos, claro, creen en el Señor Jesucristo y son salvos, es un privilegio, a ellos no les cobran su pecado, eso es bueno. ¿Cómo va a ser un Dios injusto que cobra el pecado sobre unos y sobre otros? No, falso. El Señor Jesucristo cobra el pecado sobre todos. Todo el que haya pecado tiene que pagar por su pecado. Solo que hay dos formas de pagarlo. Una, o lo pagas por ti mismo, y la otra, o un sustituto lo paga por ti. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. Cuando Él estaba diciendo que Él iba a la cruz, les estaba diciendo: y yo seré su sustituto. Aquel de que Juan el Bautista gritó a voz en cuello en el desierto: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Y entonces el Señor Jesús les revela que Él iba a ser entregado a los gentiles y que los gentiles lo iban a crucificar. Pero no debe ser crucificado para morir simplemente. Muchos hombres a través de la historia han sido crucificados y han sido penados en diferentes formas. Claro, la más terrible de las muertes a través de toda la historia es la muerte de cruz. Por eso, una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo vino en ese periodo histórico de la humanidad es por ese sacrificio de la cruz. El más gravoso, el más penoso de todos los sacrificios. Y muchos hombres fueron crucificados en la cruz. Pero el asunto es que todos esos hombres merecían ir a la cruz. En cambio el Señor Jesús no. El Señor Jesús no merecía ir a la cruz. La muerte del pecador es lo natural, pero la muerte del santo no es lo natural. El santo tiene que vivir. Entonces, ¿para qué murió el santo? El santo murió para derramar su sangre preciosa para que el pecador viva. Y todo aquel que lavado con la sangre preciosa de Cristo vivirá. Y de eso es de lo que habla el siguiente punto. Pero al tercer día resucitará. El Señor Jesús va anunciando de progreso en progreso, de progreso en progreso. Sufrirá a manos de los judíos, de los maestros de la ley. Sufrirá, será mal acusado, será enjuiciado y será condenado a muerte, pero luego será entregado a los gentiles y los gentiles se burlarán de él, lo escarnecerán, le pondrán una cruz y lo crucificarán. Va en progreso. La revelación de Dios es progresiva. Cristo les va revelando, pero no todo termina ahí. Esperen, la historia continúa. Yo no me voy a quedar en la cruz. Al tercer día, este hijo de hombre, y se llama hijo de hombre, porque él era el representante de los hombres ante Dios. Porque él fue el hijo que tuvo que poner Dios para que los hombres pagáramos el precio de nuestro pecado. Pero este hijo de hombre, a pesar de que muere y es sepultado, resucitará al tercer día, se levantará de los muertos y vencerá al enemigo final. Si bien el Señor nos enseña que para vivir, que es necesario morir, también el Señor nos enseña que el que muere vivirá. El que nace una vez morirá dos veces, pero el que nace dos veces
morirá solamente una vez. Porque el que nace del nacimiento natural y luego del nacimiento espiritual en Cristo Jesús, o sea, el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo, será resucitado como Cristo fue resucitado. Cristo resucitó para vencer a la muerte y darnos a nosotros la resurrección. ¡Oh, glorioso anuncio! La resurrección no consiste en el hecho de que Cristo iba a volver a vivir. No, la resurrección consiste en el hecho de que Cristo iba a vivir eternamente en su gloria. Amén. Pero no solamente significa esto, sino que también significa que todo aquel que en él crea será resucitado juntamente con Cristo. Romanos 6, 8 y 9 dice así: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará de Él. Y esta enseñanza era primordial para sus discípulos y debe ser primordial, regular para la iglesia en nuestros tiempos. Creyentes no prestan atención al anuncio del gran rey de la resurrección, sino que se enfocan en el reino terrenal, y esto es pecado. Esto es un grave error, porque no están mirando a Cristo. Es triste que creyentes sigan aferrándose a este mundo pecaminoso y pasajero, sabiendo que en Cristo hay una resurrección y una eternidad con Él. Creyentes buscan los beneficios terrenales de Dios, pero no buscan el verdadero beneficio, que es ser resucitado juntamente con Cristo. Como les dije, Cristo el Señor, cuando les estaba anunciando esto, hizo un progreso: sufrimiento, cruz, muerte, resurrección. Miró, contempló la gloria. Asimismo el creyente debe contemplar la gloria. En esta tierra tenemos sufrimientos, porque esta tierra es inherente a los sufrimientos, es correspondiente a los sufrimientos. ¿Por qué? Porque cayó en pecado, porque caímos en pecado. Tenemos que sufrir. Pero ese sufrimiento lo sufrió Cristo y venció. Pero no solamente tenemos que sufrir, también tenemos que morir. Pero esa muerte la sufrió Él y la venció. Nosotros también la venceremos. Amén. Por eso no miramos a la muerte. Algunos le tienen gran temor a la muerte. Como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo, pero la muerte es ganancia. Esta mañana, en la primera enseñanza, dije: y si al Señor en su soberanía le place que en 2 minutos haya un terremoto. Yo vi caras expectantes. ¡Ay, no, terremoto! ¡Ay, nos morimos! Bueno, hay gente que le tiene miedo: ¡ay, ya nos van a matar! No. El tema es morirse. ¿Cómo? El tema es morirse. El tema es morirse. La gente le tiene miedo a morir. ¿Por qué? Pero tu pecado ya fue pagado. ¿Por qué el cristiano le tiene miedo a morir? Cristo venció la muerte para que nosotros venciéramos la muerte. Cristo no tuvo temor a la muerte para que nosotros, su pueblo, no tengamos temor a la muerte. No somos el pueblo del temor, somos el pueblo de la esperanza. La esperanza de Cristo fue la resurrección. La esperanza del creyente es la resurrección. No vivamos más anclados a este mundo, hermanos. Cuando el Señor llamó a intimidar a sus discípulos, les reveló esta gran realidad, esta médula teológica para la iglesia. Cristo sufrió, padeció sufrimiento, pero venció el sufrimiento. Cristo padeció el juicio, pero venció el juicio. Cristo padeció el oprobio, pero venció el oprobio. Cristo padeció la muerte, pero venció la muerte. Cristo padeció el sepulcro, pero venció el sepulcro.
Cristo resucitó. La mirada de Cristo estaba puesta en la resurrección. La mirada tuya como cristiano debe ser puesta en la resurrección. Y si tú no has puesto tu vista, tu esperanza en la resurrección, debes venir a Cristo, porque estás temiendo la muerte, porque estás siendo reo de juicio e irás a condenación eterna. Pero todo aquel que ha creído en Cristo ha mirado a la resurrección. No mira esta tierra, no mira los sufrimientos de la tierra, no mira la crucifixión de esta tierra, no mira el sepulcro de esta tierra, mira a Cristo resucitado y en la gloria viniendo por su iglesia. Somos el pueblo de la esperanza, aquella misma esperanza que tuvo Cristo para ir a la cruz. Amén. Amén. ¿A qué conclusiones hemos de llegar? En el sermón de esta mañana hemos aprendido que Cristo el Señor anunció a sus discípulos acerca del cumplimiento de esa profecía. Cuando el Señor les dice que ya cuando llevan rumbo a Jerusalén, yendo rumbo a Jerusalén, el Señor les dice, ahora vamos rumbo a Jerusalén. Les está diciendo, ahora se está cumpliendo la profecía. Lo que les he venido anunciando desde hace como 5 meses, ya se está cumpliendo. Ya estamos más cerquita del cumplimiento. Bueno, iglesia, hoy el Señor te dice, ya estamos más cerquita del cumplimiento. Amén. Ya estamos más cerquita. Muy pronto oiremos la celestial la trompeta, la bocina ensordecedora. Y entonces sabremos que nuestro amado vino por su iglesia. Pero hay de aquellos que al sonar la final trompeta salgan corriendo, porque temen a Dios. Y temen a Dios porque saben que la justicia de Dios correrá sobre ellos, que su final será la muerte eterna. Por eso hoy te digo, Cristo sufrió, Cristo fue crucificado y murió, pero Cristo resucitó. Amén. Cree en Cristo, corre a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y clama a Cristo por tu salvación, porque para eso murió Cristo en la cruz y para eso resucitó Cristo. Amén. Corre a Cristo hoy. Si tú no eres creyente, corre a Cristo, arrepiéntete. Pídele al Señor que venga a tu vida y te transforme de una manera radical. Y si tú eres creyente, hoy el Señor te sigue preparando en ese camino de vida eterna. Sigue corriendo a Cristo. Sigue caminando el camino de Cristo. Sigue viviendo la fe en Cristo. Recordamos que el Señor Jesucristo padeció. ¿Qué son los padecimientos de nosotros comparados con los padecimientos de Cristo? Nada. Recordamos que Cristo fue crucificado. ¿Para qué fue crucificado Cristo? Para el perdón de nuestros pecados. Y si ya el Señor logró perdón de nuestros pecados, el pecado ya no nos condena. Tú no tienes que andar condenado por el pecado. Muchos cristianos hoy viven bajo la condenación del pecado. Y su vida es el pecado. Ay, estoy condenado por el pecado. Y creen que porque todos están llorando por su pecado, son muy lindos y muy santos. Falso. El Señor nos libró de la condenación del pecado. Somos un pueblo que anda en victoria, no condenado por el pecado. Somos un pueblo que vive en alabanza, porque ya no estamos condenados por el pecado. El pueblo que está condenado por el pecado todavía sigue mirando el pecado y no mira al Redentor y no alaba al Redentor. Somos llamados a alabar al Redentor. Amén. No tenemos ni la condenación del pecado, tampoco cargamos con la culpa del pecado. Al pecado le fascina meter el dedo en la llaga y acusarte y decirte, pero esta semana mentiste, pero esta semana te airaste, y viene alguien y el mismo esposo, el mismo hermano te dice, ay, pero hermano, usted no puede hacer esto. Ay, hermano, pero ve que usted se enojó, hermano. Sí, pero ya te pedí perdón. Sí, pero es que usted no se debe enojar. El cristiano no puede estar enojado. No, hermanos, ya no hay condenación por el pecado y ya no hay culpa por el pecado. Tú no puedes andar con un fardo de pecado a tus espaldas mirando para el piso. Cristo te quitó el fardo de pecado para que tú lo contemples a Él y le des la gloria. No vivas en la culpa del pecado. Amén. Pero un tercer punto. En la cruz, Cristo te libró
del gobierno del pecado. En la cruz, Cristo derrotó el pecado para que tú, cristiano, derrotes el pecado y vivas una permanente vida de santificación. La evidencia del cristiano es que mortifica su pecado porque Cristo lo mortificó en la cruz. No anda en pecado, ni prevalece el pecado en él, ni se deleita en el pecado. Lucha denodadamente contra el pecado, porque nuestro Redentor ya lo venció. O sea, andamos sin condenación por el pecado, sin culpa por el pecado, pero también sin gobierno de pecado. Ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Pero también, finalmente, el Señor resucitó para darnos esperanza de resurrección. No vivas más mirando al mundo y sus placeres que quizás lo tienes y consideras como gran sufrimiento. Contempla a Cristo porque Él ya resucitó. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque hoy podemos comprender un poco más profundamente aquel significado glorioso de esta revelación particular, íntima, que diste a tus discípulos y que prevalece después de 2000 años en tu iglesia. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a los judíos, sea traicionado, sea mal juzgado y sea condenado a muerte sin merecerlo, y luego entregado a los gentiles, a los viles hombres del mundo que mostraron su extrema pecaminosidad, burlándose de ti, poniéndote una corona de espinas, azotándote, escupiéndote, poniéndote un manto púrpura y diciendo: entonces tú eres rey, y te escupieron, Señor. Perdónanos, porque eso es lo que nosotros hacemos cada vez que pecamos. Por eso suplicamos, Señor, ayúdanos a mirar la magnitud de nuestro pecado para poder contemplar la verdadera grandeza de nuestro Redentor. Asístenos, Señor, para ver que tú fuiste humillado, azotado y puesto en una cruz, y moriste para vencer la muerte, para vencer el pecado, y al tercer día resucitaste, venciendo la muerte y dándonos esperanza de resurrección. Asístenos, Señor, para empezar a vivir una vida llena de esperanza, una vida en la expectativa de que pronto vienes, desarraigándonos de este mundo para contemplar la gloria eterna de Cristo. Y te damos gracias porque hoy en este santo culto te has manifestado a tu pueblo, revelándonos la médula teológica de la iglesia. Cristo fue entregado, Cristo fue crucificado, Cristo fue resucitado, Cristo pronto vendrá en gloria. A ti toda gloria, todo honor y toda majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén.